Gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa A Fondo. Junto al equipo de UTV, canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, le damos la bienvenida. Hoy, desde la Galería Nacional de Arte y en compañía de uno de los historiadores hondureños más connotados, no solo a nivel nacional, sino también internacionalmente. Nos referimos al doctor Darío Urraque, a quien damos la bienvenida, doctor. Muchas gracias. Hay mucho de qué hablar sobre esto, pero vamos a resumir aquí en 3 puntos: un doctorado en Historia Latinoamericana con enfoque en Historia Centroamericana, una maestría en Historia con enfoque en Historia Latinoamericana y una maestría en Estudios Iberoamericanos, enfoque económico. Es así, títulos otorgados en universidades estadounidenses. Podríamos hablar, decía yo, de la bibliografía, podríamos hablar mucho, pero inicialmente yo preguntaría, ¿cómo se autodefine Darío Urraque? Un apasionado por la cultura, apasionado por el arte, por la historia, por Honduras. Todas, pero bueno, primero de nuevo gracias, ¿no?, por la oportunidad. No es todo el tiempo que se nos da una oportunidad de esta categoría para hablar sobre historia y la cultura. Yo me defino como un historiador académico que, sin embargo, le ha dedicado casi 30 años de su vida académica e intelectual a la historia de Honduras y a la historia relativamente contemporánea. ¿Qué quiero decir por eso? Estamos hablando de siglos XIX y XX. La mayoría de la gente que hace historia académica, profesional, por ejemplo, tiende a irse mucho más atrás, siglos XVIII, XVI, etc. Entonces, yo soy en efecto un historiador de Honduras de la época contemporánea, y en ese sentido tiene sus ventajas y sus desventajas. Su ventaja es que puedes incidir a veces, ¿no?, en la relación entre la historia y problemas actuales con respecto a cultura y el significado del pasado. La desventaja es que pues, muchos de los temas son polémicos aún, porque no ha pasado el tiempo para tomar un juicio más objetivo, más desapasionado, ¿no? Sin embargo, eso fue lo que decidí yo dedicarme cuando comencé a estudiar en la universidad. A usted le apasiona, le digo le apasiona porque por ahí esa palabra la leí en una parte del libro, del cual vamos a hablar más adelante. La historia y la cultura. ¿Cómo podríamos definir cultura para que nuestros televidentes se entiendan a cabalidad? ¿Y cómo podríamos definir identidad nacional? Ajá. Bien, comencemos con lo de cultura. Como muchos conceptos complicados, cultura, Estado, democracia, una de las formas de aproximarse, sobre todo para un público en general, es abordar la palabra misma. La palabra cultura viene del verbo cultivar. Ahora, en sus orígenes, y depende de qué idioma estás hablando, aquí estamos hablando en español, ¿verdad? Y como el español tiene sus vínculos con el latín en particular, y antes de ahí incluso el griego, el origen de la palabra cultura viene del cultivar no la mente, sino el cultivar un jardín, cultivar la tierra, en efecto. Y si usted escucha, mucha gente utiliza el verbo cultivar no para cultivar la mente, sino para cultivar la tierra, ¿verdad? Entonces, los orígenes de la palabra cultura vienen de ese verbo. En la transición al uso actual, tal como usted me lo preguntó, y presumo que la gente que está viendo este programa no hace esa asociación del origen, ¿verdad? Sin embargo, es importante especificarla porque la transición que se hizo al actual uso, que es el cultivar, no la tierra, sino el cultivar la mente, es importante. Entonces, cultura tiene un origen muy práctico en realidad, porque la tendencia es a ver la cultura como solo aquí en la mente, ¿verdad? Pero sus orígenes tiene que no, el cultivar algo, sea la tierra o la mente, tiene un producto particular, ¿verdad? Entonces es algo primero que quisiera abordar. Luego le voy a hablar un poco de la identidad nacional, pero en el uso actual, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se habla de la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, ¿verdad? O cuando se habla de patrimonio cultural,
lo que encierra es la definición actual, que es aquellos productos de la creatividad humana que vienen de la mente. A eso es lo que la gente se refiere como cultura hoy en día. Y desafortunadamente, sin embargo, se desasocia con el origen, que es el vínculo entre cultura, entre cultivar la mente y cultivar la tierra. ¿Y por qué es importante? Regresando a su pregunta, porque hay una relación entre el actual uso del concepto de cultura, es decir, cultivar la creatividad humana, ¿no?, y la identidad nacional, ¿no? Porque uno de los elementos implícitos en la noción de identidad nacional, especialmente el concepto de nación, es que la nación está vinculado con un territorio, ¿no? Y territorio implica, la palabra territorio viene de otra palabra que es terra, y terra es tierra, los suelos, ¿no? Entonces, el vínculo entre el concepto de cultura actual, es decir, de cultivar la creatividad humana en todas sus dimensiones, de que esto que nos rodea, por ejemplo, hasta las grandes pinturas, cuando se habla de la cultura y la relación con identidad nacional, es que estamos hablando de una cultura particular, de una nacionalidad particular que a su vez está vinculado o está delimitado, si se quiere, de un territorio, ¿sí? Y por último, el aspecto de identidad. Identidad viene, ya eso ya implícito en la noción de identidad, está la noción del id, que es un concepto ya psicológico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vínculo entre el concepto cultural actual, el de cultivar la creatividad humana, ¿no?, en todas sus dimensiones, y la identidad nacional en el sentido de territorio particular, incide en nuestra identidad psicológica. Cuando hay una problemática entre que no hay un acuerdo, si se quiere, entre las expresiones culturales de la nación y la territorialidad, ¿verdad?, sufrimos psicológicamente. Entonces, he ahí la vigencia de estos problemas, de estos conceptos, ¿verdad? Porque entonces la relación entre identidad nacional y cultura no es una cuestión superflua, es algo que encarnamos dentro de nuestra id, dentro de nuestra vivencia psicológica, ¿no? Y que va más allá de la lectura de un libro X, que va más allá de un mero conocimiento que puede ser superficial. Exacto, y por eso tiene una emotividad, ¿verdad? Cuando la gente canta el himno nacional y se conmueve a nivel físico, no solo es porque se lo enseñaron en la escuela, obviamente eso es parte de la institucionalidad, que es otro tema que sin duda vamos a abordar, ¿no? Entiendo. Usted tiene amplios conocimientos en este tema, muchos estudios. También ha estado precisamente del 2006 al 2009 en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Pero no solo esa experiencia, sino también desde atrás, ¿verdad?, por mucho tiempo en universidades internacionales en Estados Unidos y sus estudios. Si hiciéramos, no sé si decir una radiografía, pero si analizáramos la situación cultural en Honduras, ¿qué nos podría decir al respecto? Bueno, ahí hay que, como muchas cosas complicadas como estas, hay que hacer distinciones, ¿verdad? Cuando usted dice una radiografía de la situación cultural de Honduras, el énfasis mío, y del cual yo pretendo conocer un poco, y al cual le he dedicado mi vida intelectual y académica, es la institucionalidad de la cultura. ¿Qué quiero decir con eso? Yo no me refiero a la cultura que se genera en las calles, lo cual no quiere decir que eso no sea importante. No me refiero, por ejemplo, a la cultura del fútbol, que también es una forma de cultivar la mente y el físico y una serie de cosas. Mi interés ha sido y sigue siendo la institucionalidad de la cultura de Honduras. ¿Y qué quiero decir con eso? Que todo Estado-nación, incluso obviamente el de Honduras, tiene una institucionalidad mediante la cual trata de promover, conservar, restaurar, rescatar, divulgar lo que los encargados de esa institucionalidad, ¿verdad?,
no solo en un periodo dado, sino a través de muchas experiencias acumuladas en el Estado, de salvaguardar, cultivar, restaurar lo que se define como la cultura pertinente a nuestra identidad nacional. Y en ese caso, y voy a abordar su pregunta, pero hay que hacer estas cosas porque si no, entonces, cuando uno se refiere a la institucionalidad de la cultura en Honduras, yo me refiero a la institucionalidad oficial, porque hay instancias privadas también que son instituciones de cultura, ¿verdad? Pero no dependen del Estado, ¿verdad? Los financian empresarios o lo que sea, ¿verdad? Ahora, lo que nos interesa más, o me interesa más a mí, es la institucionalidad oficial del Estado. Y en el caso de Honduras, como casi la mayoría de los países del mundo, esa institucionalidad se expresa en dos instituciones en particular. Una es la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, y la otra es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Entonces, ahora sí voy a abordar su pregunta. Cuando yo le hablo de una radiografía de la institucionalidad cultural del país, me refiero a las condiciones en que se encuentran ambas instituciones en cuanto a implementar, bueno, primero diseñar, antes de implementar, diseñar una política cultural que se implemente mediante la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes. Y estamos hablando del Estado. Exacto. Entonces, para mí, y obviamente yo tengo un punto de vista muy particular en eso, porque yo fui el gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia por 3 años y medio, y fui removido en el golpe de Estado, y escribí un testimonio al respecto. Mi punto de vista es que, y no solo mi punto de vista, creo que lo documento en mis textos, nosotros, cuando digo nosotros, aquellos que estábamos encargados del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, trabajando conjuntamente con la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, estábamos implementando una política cultural muy particular, que podemos abordar cuáles eran los ejes y cuáles eran los objetivos y las metas, ¿verdad? Que estaba encaminada a estrechar la institucionalidad entre aquello que definimos como cultura, eso que le estaba diciendo de la creatividad humana, y la identidad nacional. Siendo eso así, y siendo que en el caso de Honduras el Congreso Nacional le aporta prácticamente nada al presupuesto del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, y solo menos del 1% del presupuesto del Congreso Nacional va a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes, cuando, por ejemplo, en Francia, por ejemplo, yo creo que es algo como el 7 o 15, casi el 10%. Pues, obviamente, cuando usted va a París, encontrás museos extraordinarios porque hay un compromiso, ¿verdad? ¿Del presupuesto general? De la nación. Ajá, y en Honduras, que es menos de la mitad del 1%. Entonces, regresando a su pregunta, nosotros, como la mayoría de la gente que ha dirigido estas instituciones, nosotros creemos que lo estamos haciendo de una forma más innovadora e interesante que podamos abordar más adelante, ¿va? Habíamos conseguido mucho financiamiento externo y mucho apoyo académico externo para ayudarnos a implementar esa política cultural innovadora que le estaba planteando. Entonces, dado que hubo un golpe de Estado, dado que todo el financiamiento externo por 10 meses fue suspendido, se retomaron ciertas cosas, pero no todas, ni la mayoría, de hecho. Y más importante que eso, porque yo creo que el énfasis en cuántos millones se suspendieron, si bien es importante, lo que más se perdió es la sinergia intelectual y la coherencia de la política cultural que se vino abajo porque las personas que se impusieron durante el golpe de Estado, ninguna de las personas tenía la menor idea ni experiencia en estos temas, ¿verdad? Entonces, aun si les hubieran dado todos los millones,
¿verdad? Que no se los dieron por 10 meses. ¿Verdad? No había la experiencia académica e intelectual y de hecho la pasión por estas cosas. ¿Verdad? Es como que le des 40 millones a un ingeniero químico para que te restaure esta sala de arqueología. ¿Verdad? Como decía un maestro en la universidad, la NASA nos trae un cohete aquí y ¿qué hacemos con él aquí? Entonces, en fin, mi punto de vista es que, y no solo el mío, yo creo que hay más que suficiente evidencia de que puede visitar los museos de la nación, Lo que sí se enfatiza es Copán, ¿verdad? Y nosotros estamos tratando de cambiar eso también, el énfasis en Copán, no porque no queremos a Copán, sino porque nuestra cultura es muy rica. No solo la arqueológica, estábamos diseñando museos arqueológicos y parques arqueológicos en Comayagua, en el Valle de Sula, estábamos promoviendo muchas cosas. Entonces, Copán siempre mantiene ese valor porque a la comunidad internacional, como no conoce ni les importa nuestra identidad nacional, a quien nos debe importar es a nosotros. Porque los franceses y los norteamericanos que vienen a Copán por el mundo arqueológico maya, pero no porque están enriqueciendo nuestra identidad cultural. Si lo hacen, es un efecto indirecto. Ahora, nosotros como hondureños, eso debe ser nuestro primordial interés, especialmente si estamos a cargo de estas instituciones. Usted estuvo al frente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Exacto. Y bueno, se dio lo del golpe de Estado poco antes de que finalizara el gobierno. Y como usted lo ha mencionado, toda una estructura, todo un montaje, toda una planificación, un diseño, se vino abajo. Cuéntenos brevemente sobre la experiencia. Más adelante vamos a hablar un poco del libro, usted en el libro lo detalla muy bien, y vamos a mencionar qué libro, pero cuéntenos un poco de cómo fue este derrocamiento también suyo allí al frente de esta institución. Sí. Bueno, le voy a dar la versión corta, porque es un proceso complicadísimo, y le voy a decir cosas que no necesariamente están en el libro, pero yo creo que son importantes que se conozcan. Ciertos antecedentes, sin embargo, son importantes. Yo no soy ni he sido miembro de ninguno de los partidos políticos de Honduras. Tengo mi visión política del país también, ¿verdad? Tampoco no es así, pero no tengo ninguna trayectoria en ese sentido. Yo estaba prestado al Estado de Honduras por mi universidad, con el cúmulo de experiencias académicas reconocidas a nivel nacional e internacional. Entonces, con ese afán me vine. Cuando el golpe de Estado se da, el ministro Pastor Fasquel abandonó el país. Por supuesto que el presidente lo forzaron a abandonar el país. Entonces, desde el punto de vista, regresando al tema de la institucionalidad de la cultura, Estado, yo en efecto quedé solo. No solo con que me sacaron a mi presidente, sino que me sacaron al ministro de Cultura. Luego se nombra a una persona que se llama Mirna Castro, que había sido la encargada de la Comisión de Cultura en el Congreso Nacional, ¿verdad? Eso fue, supuestamente por eso es que entendía de cultura, ¿verdad? Pero obviamente más que eso fue que apoyó el golpe de Estado, ¿no? Desde que ella fue nombrada, que fue el 3 de julio del 2009, 5 días después del golpe, yo asumí la siguiente postura, que yo iba a permanecer en el cargo por el hecho de que yo había sido nombrado por un gobierno democrático que de hecho seguía siendo reconocido por el 99% de los países del mundo. Entonces, segundo, declaré muy abiertamente que para mí el cambio que había sucedido era un golpe de Estado. No solo eso, había escrito libros sobre el sistema político hondureño, entonces no podía yo éticamente caracterizar esto como algo distinto a lo que yo sabía que yo había estudiado por 25 años, ¿verdad? Entonces, cuando
esta señora fue nombrada y me convocó a una reunión. Me solicitó que llevara a mis subgerentes del instituto y nos reunimos en la oficina donde antes yo me reunía con el ministro Pastor Fasquelo. Y me saludó muy cordialmente y me dijo que ella era una demócrata, de que ella quería que yo siguiera trabajando y que este era un periodo de emergencia, etc. Yo le llevé una cantidad de libros que habíamos publicado y le llevé la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación, que es la ley que me rige a mí y que debe regir a todo el mundo, incluso a ella y al presidente del país, ¿verdad? De qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer por ley. Entonces yo se la entregué ahí en su oficina y ni me lo recibió, sino que me dijo que ella ya conocía eso, ella sabía eso. Una persona que nunca había escrito pero ni un artículo periodístico sobre historia o cultura o nada. Entonces yo entendí que desde ese momento, al margen de cualquier declaración de que es demócrata y que ella conoce todo eso, que esto iba a ser complicado. Eso fue el 3 de julio. Luego, tal como yo lo dije muy públicamente, esto es un golpe de Estado. Yo sigo aquí no porque el señor Micheletti está ahí. Hubieron varios esfuerzos de parte de intelectuales reconocidos que apoyaron el golpe de Estado por que yo aceptara una ratificación de Roberto Micheletti Bain. Me llamó, por ejemplo, Juan Ramón Martínez, me llamó Segisfredo Infante, todos que eran amigos míos, de hecho, miembros de la Academia de Geografía e Historia, al cual... Con la intención de alguna manera digamos, de negociar un poco. Digo, para que usted lo considerara, es decir, usted cambia su postura y por ahí que no perdía su puesto al frente del instituto de repente. Sí, yo francamente creo que más bien era, porque ellos sabían que yo tenía, yo no estaba peleando el puesto, de hecho me pagaban 3 veces menos de lo que me pagaba mi universidad en Estados Unidos. Así que yo no vine a ese puesto porque me estaban pagando bien, ¿verdad? Ni quería el cargo ese por el cargo, yo lo quería por el hecho de lo que estábamos haciendo y la cultura política que estábamos implementando, ¿verdad? Yo más bien creo no era que negociaran tanto por mí, sino que era a favor de ellos, de que yo me quedara ahí, porque un régimen de esa categoría, que es reconocido como un golpe de Estado a nivel mundial, al margen de lo que dijeran acá, que yo siguiera en mi puesto, iba a ser ventaja de ellos, no necesariamente ventaja mía. Ahora, lo que querían era que yo aceptara un acuerdo de Roberto Micheletti Bain, y eso yo nunca lo iba a hacer, y se lo dije. Entonces, obviamente, la nueva ministra de Cultura y otra gente, desde ahí comenzaron eso fue un 14 de agosto, para ser exacto. Yo soy muy historiador, así que me acuerdo las fechas. Ya el 20 de agosto, 6 días después, hay el primer esfuerzo de sacarme, donde Mirna Castro me envía un simple oficio. Me acuerdo que llegó una secretaria de la Secretaría de Cultura muy nerviosa en mi oficina, un viernes a las 4 de la tarde, cuando ya no hay nadie, a dejarme un simple oficio diciéndome que yo estaba cancelado, que también es ilegal, porque un gerente de una institución autónoma como la mía, lo nombra un consejo directivo mediante la recomendación del presidente del consejo directivo, que sí es el ministro de Cultura, pero no querían convocar al consejo directivo porque yo soy el secretario. Entonces, obviamente, yo no iba a participar en mi propia institución, ¿verdad? Entonces, primero intentaron así, me envió un simple oficio y yo le envié otro. Me decía que yo no me sentía destituido, no solo eso, sino que lo envié a nivel internacional. Y eso molestó muchísimo, ¿verdad? Porque aquí no están acostumbrados a eso. Y desde ahí empezó una campaña de reuniones secretas en las cuales participaron mucha gente que nunca estuvieron de acuerdo en que yo hubiese sido el gerente desde el comienzo, porque no estaban de acuerdo con una serie de aspectos de la política cultural que estábamos implementando, ¿verdad? Y aprovecharon el golpe general para confabular un golpe particular, un golpe contra mí,
porque yo obviamente ya quedé solo, ¿verdad? Y entonces ya para el 1 de septiembre convocaron a un consejo directivo secreto, que era secreto y no secreto, porque nosotros, las secretarias y todos nos estaban informando de todo lo que estaba pasando. Entonces yo sabía, hasta que a la hora que se reunieron sabía yo. Ya para ese tiempo la abogada Castro había tomado una serie de decisiones increíblemente absurdas, y se había dado cuenta el mundo a nivel internacional que al margen de quién era yo, ella no era una persona que tenía la menor idea de lo que estaba haciendo con respecto a implementar una política cultural, ¿verdad? Entonces ya, y esto muy poca gente lo sabe, hasta fotos hay, llegaron a mi oficina fiscales de la Fiscalía de Delito Común y me forzaron a leer mi propia institución en mi oficina. El actual gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia participó en eso también. Entonces la institución mía, yo hasta la documenté y lo hice a propósito, porque quería que quedara un testimonio, ¿no?, para las generaciones venideras de qué es lo que sucede en un golpe de Estado, porque especialmente en cuestiones de cultura, porque la tendencia es saber las dimensiones macro de un golpe de Estado, las protestas en las calles, ¿verdad?, la violencia, las destituciones de los grandes. Pero un golpe de Estado, sea que esté en Honduras o donde esté, se vive a nivel cotidiano. Y así se vivió en el instituto, una institución pequeña, que a mucha gente no le importa, pero una institución, y esto es lo importante, clave para la identidad nacional. Clave, porque sin Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la relación, regresando a unas preguntas principales al comienzo, la relación entre cultura e identidad nacional está en la deriva. Y esa deriva no es superfluo, tiene consecuencias para cómo nos pensamos y qué creemos que somos. Uno de los elementos de la identidad nacional de los hondureños y hondureñas, y esto como yo he vivido tanto fuera de Honduras, y he sido muy privilegiado que he viajado por todo el mundo, y uno se encuentra a un hondureño o hondureñas y lo ven a uno en una posición académica, intelectual, hasta le sorprende, porque estamos tan acostumbrados a reducir nuestra identidad nacional a lo más superficial, a lo superfluo, ¿no? Entonces, que la institucionalidad de la cultura, sea la Secretaría de Cultura o el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, esté en crisis, nos debe preocupar. Luego de su institución, precisamente, podríamos decir que nació el libro El golpe de Estado del 28 de junio del 2009, el patrimonio cultural y la identidad nacional de Honduras. Vamos a ver, hablar de golpe de Estado y hablar de cultura, historia, antropología, es un tanto interesante porque uno piensa en golpe de Estado, entonces piensa en consecuencias económicas, piensa en la economía, en la política, En la salud, en la educación, en las consecuencias en la sociedad. Pero yo creo que pocas veces analizamos esa consecuencia en esta área, en el área cultural. Y leyendo, yo pues no lo he leído todo, pero ya le decía, yo leí parte y me pareció sumamente interesante. Cuéntenos entonces, y de hecho lo acaba un poco de mencionar, ese a la deriva, y quizá ahora estas instituciones de cultura están, no sé si decir sobreviviendo, irán a extinguir, no sé, porque también usted dice que aunque tuvieran los millones que tuvieran, difícilmente a veces por quienes están al frente tienen esa capacidad, digamos, para sacar adelante algo tan interesante, pues tan importante para la subsistencia del país, para que el país salga adelante también. Cuéntenos un poco de eso que yo le mencioné, eso que es interesante, pues hablar de la cultura a la par de un golpe de Estado, de un rompimiento de orden constitucional. Bien,
Yo creo que una de las formas de abordar la inquietud es la siguiente. Parte de la razón por la cual es complicado explicar y comunicar la relación golpe de Estado, identidad nacional, cultura, es que porque la cultura en su momento más creativo es invisible, ¿sí? Es decir, cuando un pintor pinta una obra de arte, esas que están aquí arriba, salen de la mente, pero la persona que no está pintando no está dentro de esa mente y está viendo y observando cómo las neuronas y el cerebro están balanceando colores, figuras, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces la cultura es como bien contradictorio, sea en su expresión, como este arte que hay aquí cerámico, ¿verdad? O en una pintura, o en música, por ejemplo. Cuando usted escucha una música, la escucha aquí, ¿verdad? Pero el arreglo de sonido, de instrumento que va involucrado, es en efecto invisible, ¿verdad? Y explicar lo invisible es bien difícil, ¿verdad? Entonces, regresando al tema, cómo ilustrar la relación golpe de Estado a cultura, patrimonio, le voy a hacer bien concreto, pero siempre tomando en cuenta lo complicado que es porque la cultura tiene esa invisibilidad, ¿verdad? Sin embargo, es muy real, ¿verdad? Aquí estamos en una sala donde usted me está entrevistando. Una sala que es la sala de arqueología, o lo que aquí llaman el mundo prehispánico, dentro de la Galería Nacional de Arte. La Galería Nacional de Arte es una instancia que trata de reunir el arte de la nación en sus diferentes secuencias temporales, ¿verdad? Desde el mundo prehispánico, es decir, previo a la llegada de los españoles, hasta sus expresiones más contemporáneas y modernas, ¿verdad? Sea en las exhibiciones permanentes o temporales, ¿verdad? A veces también aquí acompañado con conciertos, lo que sea, otra expresión del arte, ¿verdad? Ahora, si usted se fija, en esta sala hay una distribución de vitrinas que tienen una serie de expresiones de arte en cerámica de nuestros pueblos ancestrales, ¿verdad? Todos los cuales los llevamos internamente, porque la mayoría de nosotros hondureños somos descendientes no de españoles, sino de una enorme mezcla de indígenas, negros y un poco de españoles. El hecho de que hablamos español no quiere decir que aquí vinieron muchos españoles, ¿verdad? Que esa es otra cosa complicada. Regresando al golpe de Estado, esta sala la estábamos rediseñando. ¿Con qué fin? Con hacer de esta sala una expresión más pedagógica para comunicarle el elemento prehispánico de nuestra identidad nacional a todos los estudiantes y otras personas que vienen a ver aquí, porque si usted se fija en esta sala no hay un mapa. Entonces la gente no sabe esto de qué región vino. No hay una secuencia temporal. ¿Qué quiere decir esto? No hay una forma en que la gente que se hace presente pueda instruirse o ser instruido por gente capacitada, ¿verdad?, para expresarle cuál es la relación entre el arte que vas a encontrar en la cerámica y la secuencia histórica, ¿verdad? Entonces esta sala sufre de una serie de problemas graves de diseño, ¿verdad? Bueno, nosotros habíamos diseñado, habíamos contratado una arqueóloga norteamericana brillante, ya había hecho el primer plan, hasta lo puedo enviar porque ahí lo tengo en la computadora todavía, para renovar toda esta sala. Entonces yo entro aquí, no lo había hecho en 3 años, me voy a entrevistar aquí. De hecho, cuando me llamó para decirme que la entrevista iba a ser aquí, para mí era muy, hasta ciertamente doloroso, porque yo iba a regresar a esta institución en la cual yo estuve muchísimas veces, porque aquí nos reuníamos con la junta directiva de la Galería Nacional de Arte, porque el gerente del instituto está en la junta directiva del instituto. Entonces, cuando yo regreso 3 años después y miro la misma situación en que encontré esta sala,
cuando yo asumí el cargo, y sabiendo de que ya habían planes, estaba en el presupuesto para rediseñarlo, y sabiendo que a raíz del golpe de Estado no solo se suspenden los fondos, sino que la arqueóloga que había diseñado el plan se niega a colaborar con las nuevas autoridades, y que ella lo estaba haciendo pro bono. ¿Y por qué lo estaba haciendo pro bono? No solo porque ama a Honduras, aunque no es su país, sino por la relación académica que existía y el respeto que se tenía al hecho de que éramos serios en tratar de implementar una política. Entonces le doy un ejemplo bien concreto de la relación entre la implicación entre golpe de Estado, cultura, en eso, en una institución como la Galería Nacional y solo en una sala de exhibición. Ahora, multiplique eso usted, casi a nivel, bueno, no casi, a nivel nacional, y todo eso lo puede encontrar en el libro. Entonces, ahí va a encontrar sin número de ejemplos de estas cosas que sucedieron. Muy bien. Eso que usted mencionaba, por ejemplo, de esta sala, ¿cierto? Y ahora quizá va a tener la oportunidad de hablarnos de otras áreas en otros lugares del país quizá, porque usted menciona en el libro de sueños destruidos. Y quisiera que nos contara entonces, que nos contara acerca de algunos sueños destruidos. Eso significa quizá mencionarnos algunas cosas que quizá ya estaban empezando. ¿Cuáles fueron esos sueños destruidos? Y de paso una pregunta, ¿será que se puede volver a soñar? No, soñar, siempre tenemos que soñar, y en parte por eso acepté la entrevista. ¿Sí? Yo no acepté la entrevista para hablar así, solo porque, precisamente porque yo soy soñador. Si yo no abandoné un trabajo que me paga 3, 4 veces lo que me pagaban aquí, y someterme al margen de eso a una cultura política caudillesca y autoritaria, solo porque era soñador. De hecho, a mí me decían colegas que vivían aquí, que por qué estaba haciendo eso yo, porque sabía que estaba enfrentando una situación. Parecía más perder que ganar. Sí. Ahora, nunca creí que íbamos a terminar en un golpe de Estado, eso ya era otra cosa. Pero sí, hay que soñar, ¿no? Pero a los sueños hay que dar, si los vamos a convertir en realidad, hay que convertirlos en realidad con coherencia, con políticas particulares, etc. Entonces yo le puedo dar 2 ejemplos bien concretos, que de hecho son emblemáticos en el sentido de que la mayoría de la población hondureña tiende a asociar patrimonio con arqueología, que es un error también. Porque el patrimonio cultural de la nación, según la ley de patrimonio cultural, tiene 10 categorías, en la cual los restos arqueológicos, o los restos materiales, como lo llaman los arqueólogos, es un componente. Pero de esa lista hay hasta la cocina. Es decir, la cocina hondureña es patrimonio cultural, ¿verdad? Le voy a dar 2 ejemplos que son emblemáticos para una población que tiende a pensar en el patrimonio con los restos arqueológicos. Uno de los problemas que estábamos tratando de resolver, incluso resolviendo, es que la mayoría de los recursos institucionales e incluso internacionales que se gestionan van dedicados a Copán y al Parque Arqueológico de Copán. ¿Por qué? Por ahí está la gran cultura maya, ¿va? Pero esa no es la única razón, sino porque ahí van muchos turistas y ahí hay y qué bueno, ¿verdad? Y entonces hay una atracción turística y trae muchos dólares, ¿verdad? Pero el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, su responsabilidad no es promover el turismo. Y eso yo lo dije muy abiertamente y lo sigo diciendo. Podemos apoyar en eso, pero nuestro cometido es fomentar la relación entre nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad nacional. De hecho, si ningún turista viene a Copán, hay que conservarlo, ¿no? Entonces, una de las cosas que estábamos haciendo, dado que la población tiende a ver el patrimonio cultural en sus restos arqueológicos, habíamos diseñado y estábamos ya construyendo las primeras fases de 2 nuevos parques arqueológicos. Uno en el Valle de Sula, como a 15 minutos, 20 minutos
de San Pedro Sula, en la carretera que va hacia La Lima, que se llama Currusté. Una civilización interesantísima, pero no maya, ¿no? Muy interesante. ¿Y por qué estábamos haciendo eso? Por varias razones. Una es que tenía un gran atractivo de identidad porque promovíamos un mundo antiguo en una de las zonas más modernas de nuestro país, ¿verdad? A escasos 10 minutos del aeropuerto de San Pedro Sula. ¿Verdad? Pero también lo estábamos promoviendo es porque nos ayudaba a los hondureños a ver la relación entre la antigüedad y nuestra identidad nacional de una forma más variada, porque decir, pues en el Valle de Sula también hay grandes civilizaciones. ¿No? Segundo, estábamos promoviendo un parque arqueológico en el departamento de La Paz, en el Valle de Comayagua, que se llama Yarumela, que es un sitio extraordinario de gente probablemente proto-lenca, es decir, los ancestros del mundo lenca, del mundo del que fue el Empira, porque esa población de ahí, en el mundo antiguo, más que probablemente eran los antepasados de los lenca, ¿verdad? ¿Y por qué estamos promoviendo un parque arqueológico ahí? Por las mismas razones que estábamos promoviendo uno en el Valle de Sula, porque, ¿verdad?, nos ubicaba en un mundo central a nuestra nacionalidad. Imagínense, Comayagua, que fue la capital colonial, ¿verdad? El sitio arqueológico de Yarumela queda a 20 minutos de Comayagua. Y habíamos rediseñado el Museo Regional de Comayagua con una sala dedicada a Yarumela, al Parque Ecológico de Yarumela, pero lo que estábamos haciendo es que la gente que fuera al museo a ver la sala pudieran luego visitar el Parque Arqueológico de Yarumela, tal como lo hacen los visitantes en Copán, ¿verdad? Entonces, esos eran uno de nuestros sueños. Ahora, ambos, y aquí está lo importante con respecto a la relación con el golpe, ambos parques los habíamos diseñado y los estábamos financiando en general con fuentes externas, con fondos externos. La UNESCO era parte de esto. La Embajada de Estados Unidos, por ejemplo, era nuestra principal fuente de financiamiento para el diseño del Parque Arqueológico Currusté en el Valle de Sula, ¿no? Con el embajador Hugo Llorens teníamos una amplia relación con la gente de cultura de la Embajada de Estados Unidos, ¿verdad? Obviamente, cuando el golpe se da, se suspende toda esa ayuda, ¿verdad? Pero además de que se suspende la ayuda, ¿qué es lo que se suspende? Se suspende al concepto, se nos suspende a nosotros. Entonces los actuales dirigentes, sea en el Instituto Hondureño de Antropología e Historia o en la Secretaría de Cultura, pregúntenles de Yarumela y de Currusté. Si reconocen los nombres, tal vez. Pero más allá de reconocer los nombres, es cuál era la razón por la cual se estaban haciendo esas cosas. De nuevo, por promover una diversidad de nuestra cultura ancestral. Le voy a dar el otro ejemplo, y este es más doloroso todavía, porque está aquí cerca. Habíamos diseñado un museo dedicado a Francisco Morazán, que había sido decretado desde el gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez, 1952. Y todas las administraciones de ambos partidos, ninguno lo había retomado, ni los militares, nadie. Nosotros lo asumimos, diseñamos el nuevo museo, guión, financiamiento, etc. ¿Qué sucede? Se viene el golpe de Estado, ¿verdad? Me sacan a mí eventualmente, etcétera, etcétera. Y quien queda, obviamente, ya no tiene la visión, ¿verdad? Habíamos establecido una relación con México para que nos ayudaran con la museografía. ¿Qué hicieron los colegas mexicanos cuando vino el golpe de Estado? Obviamente el gobierno de México no reconoció pero más particularmente habíamos firmado convenios con mi contraparte en México, el Instituto Nacional de Antropología de México. Nos había prestado museógrafos y especialistas y eran los que nos iban a ayudar a montar el Museo de Francisco Morazán. Cuando se vino el golpe de Estado, aquellos nunca regresaron. Y 3 años después esos proyectos ya estuvieran... Por supuesto, porque esos proyectos no solo eran materiales, tenían un componente, y esto es importantísimo, tenía un componente pedagógico, de capacitar guías, porque muchas de estas instituciones
muchas veces estas instituciones tienen guías, que son muchachos y muchachas jóvenes, que si caben algo de historia, de cultura, es mínimo. Y muchas veces incluso son gente que les da un trabajo. Pero todos estos proyectos que estábamos implementando nosotros, no solo los de Curustella, Rumel, el museo, tenían un componente pedagógico y habían sido diseñados con ese aspecto de que los guías iban a ser capacitados, ¿verdad?, para comprometerse con la visión particular de esas instancias de patrimonio cultural, ¿verdad? Pero obviamente todo eso se viene abajo, porque un golpe de Estado ponen guías que son afines políticos y toda esa cosa. Muy bien. Hay algo interesante en el libro, para también abordar algunos aspectos del libro. Por ejemplo, usted mencionaba hace poco sobre la cultura maya, la civilización maya. Y usted menciona algo que quizá, yo no sé si alguien lo habrá criticado en su momento, la mayanización, lo menciona usted. Usted menciona lo del turismo, quizá por el poco tiempo que nos va quedando pudiera usted abarcarlo todo, no sé cómo decirle, pero cómo también tener ese equilibrio, porque si usted bien lo dice, el Instituto Hondureño de Antropología no es responsable de hacer obras o de hacer su trabajo para atraer turistas, no es esa la función. Pero cómo hacer ese equilibrio también, porque usted bien lo ha mencionado ahora. Explíquenos un poco qué define usted como mayanización y también tomando en cuenta este aspecto que de alguna manera siempre es importante, como es el turismo, y tener ese equilibrio también. Muy bien, muy importante, sí, sí. Bueno, yo he escrito mucho sobre de hecho me inventé el concepto de mayanización. En efecto, lo que plantea el concepto de mayanización, que lo vengo escribiendo desde los 90, es que la institucionalidad cultural de Honduras, es decir, la Secretaría de Cultura y el Instituto, desde su fundación, sus directores asumen que la identidad cultural del país se fundamenta en lo arqueológico, ¿sí? No en los documentos de José Cecilio del Valle, no en las culturas vivas, no en la danza de los garífunas. Ahora se medio acepta eso, pero la visión fundamental es que nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad nacional hay que buscarla en los restos arqueológicos. Segundo, y esto es lo clave, es la valorización que se hace de nuestros ancestros en sus restos materiales, se reduce o se prioriza lo maya. Y algunos dirían, ¿y qué tiene? Pues si los mayas fueron de las grandes civilizaciones, no tiene nada de malo. En sí no tiene nada de malo. El problema es que el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, su misión no es restaurar, rescatar, divulgar la cultura maya. Si usted la lee, la Ley de Patrimonio Cultural es conservar, restaurar, divulgar la cultura de nuestro patrimonio. Y nuestro patrimonio no solo no es solamente arqueológico, sino que es toda la inmensa variedad de nuestro patrimonio arqueológico. Y entonces, el enfatizar lo maya primordialmente, quiere decir que los presupuestos que se generan a nivel institucional, lo que se promueve fuera, en términos de turismo, va primordialmente a lo maya. Y si bien es cierto, eso produce mucho recurso económico, se ha caído en un círculo vicioso en que ese excedente de recurso económico, ¿a dónde cree que se invierte? En el mismo parque. Entonces se va así, en círculo. Sí. Ahora, lo más trágico a mi juicio, y esto es lo que a mucha gente no le gusta, pero no me interesa si no le gusta, es que la inmensa mayoría de nosotros no descendemos de los mayas. Usted no desciende de maya, yo no desciendo de maya. La inmensa mayoría de la población hondureña desciende en su sentido indígena ancestral, lencas, tahuacas, pech,
misquitos, garífunas, ¿no? Y una gran mezcla de eso. Ahora, la otra pregunta que es clave, ¿verdad? ¿Cómo balancearlo? ¿Verdad? Porque entonces van a decir, bueno, entonces ¿qué haces vos? Entonces, ¿le quitamos todo el dinero a Copán? No. Lo que hacemos es lo que estábamos haciendo. ¿Verdad? Habíamos llegado a acuerdos con el ministro de Turismo, ¿verdad? Martínez, ¿verdad? Él respetaba nuestra postura, ¿verdad? Yo lo apoyaba, pero también le decía, mire, ministro, necesito fondos también para esto. Y le explicaba, ¿verdad? Y él era un hombre muy abierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace? Se valora Copán, ¿verdad? Pero no reducimos nuestros esfuerzos y gestión y visión a Copán, ¿verdad? Y gestionamos a nivel internacional que también hay turismo que hacer en Yarumela, en Currusté, ¿verdad? En Olancho, ¿verdad? Que visitar la casa de José Cecilio del Valle, el que escribió la Declaración de Independencia, cuya casa se está cayendo ahorita, que eso es identidad y que turistas también quieren ver eso también, ¿verdad? Muy bien. Existe una declaración con la que usted abrió una serie de testimonios en su libro. Lo voy a leer textualmente, que fue expresado en 1924, usted se acordará, Froilán Turce dice, este es el momento en que el silencio constituye un crimen. ¿Se aplica hoy? Por supuesto, por eso estoy aquí en nuestra entrevista. Y esas referencias que usted hace, porque yo, en ese libro, cuando yo lo terminé, yo quería explicarle al público lector que por qué escribí el libro. Yo no escribí el libro simplemente porque, bueno, hay que escribir otro libro, ¿verdad? Entonces ahí explico, incluso se titula, el por qué y el cómo de este libro, ¿verdad? Y esa referencia viene al final de ese texto. Y ese texto se refiere a cuando Froilán Turcios, ante la ocupación de los marines norteamericanos en 1924, Froilán Turcios, como la inmensa mayoría de los intelectuales, denunció esa violación a la soberanía nacional, ¿sí? Y entonces dijo en 1924 que el no denunciarlo era un crimen. Por lo tanto, el no denunciar que el golpe de Estado generó un golpe contra la institucionalidad de la cultura, para mí era y sigue siendo un crimen. Cuando digo un crimen, digo metafóricamente en el sentido de un crimen intelectual, porque aquellos como yo, que pretendemos tener una visión coherente, intelectual, y que tenemos el privilegio de leer y escribir, y no solo eso, que nos paguen por eso, en situaciones como esta, creo que cometemos un crimen si no denunciamos lo que creemos que se está violentando. Doctor, más allá de ese tema cultural que es tan importante y del que se ha analizado, pues usted lo ha analizado profundamente, a profundidad en esta ocasión, ¿cómo ve la situación del país en general, 3 años después del golpe? Usted, a pesar de que vive en el exterior, pues estoy seguro está al tanto de lo que acontece a nivel nacional. Brevemente, ¿cómo ve el país y qué futuro ve usted para este país? Bueno, mire, y me voy a enfocar más en el tema de la cultura, en el sentido de que le hablé al comienzo, la cultura como la expresión creativa de los seres humanos, sea en arte, música o en su sentido patrimonial, aquello que el Estado valora como algo de herencia de nuestra creatividad humana como hondureños. Yo estoy muy preocupado y no le debe sorprender, pero no estoy preocupado simplemente por las consecuencias del golpe de Estado, pero me estoy preocupado porque muchos de los sectores, por ejemplo, de la llamada resistencia, que están buscando refundar el país como una forma de solución, la cultura, en el sentido, a mi juicio, coherente, serio y sobre todo de patrimonio cultural, no estoy hablando de la cultura que se genera a nivel privado, estoy hablando de la cultura institucional, ¿verdad? No le ponen ninguna atención.
yo esto lo monitoreo y lo vengo monitoreando desde que escribí ese libro. Los movimientos de la resistencia, por ejemplo, en su expresión en libre, y yo tengo cierta empatía para ese movimiento. No necesariamente porque estoy de acuerdo con libre per se, pero estoy de acuerdo en su postura de haber denunciado y seguir denunciando las consecuencias del golpe de Estado. Pero mi preocupación viene de en que no hay ni en los mandos medios, ni casi en los más altos niveles del liderazgo de los movimientos de resistencia, posturas explícitas que uno pueda leer y decir, bueno, ¿cuál sería la política cultural que va a implementar Libres y Gana? No digamos de los otros, ¿verdad? Es decir, tampoco, yo no espero ni los otros partidos, no porque sea en contra de esos partidos, sino que nunca han demostrado una política cultural coherente, simplemente desde el punto de vista presupuestario, ¿verdad? Porque si uno ve, y yo lo he hecho y está en el libro, cuál ha sido el presupuesto que se le ha otorgado a la Secretaría de Cultura, Artes y Deportes y al Instituto, ellos mismos te dicen, ¿verdad? Pero al margen de eso, me preocupa que, y hasta cierto punto me deprime, que muchos de los cuales se reivindican como los nuevos fundadores de la institucionalidad en general, no digamos de la cultura, no le estén dedicando suficiente tiempo a diseñar políticas culturales que reivindiquen la institucionalidad de la relación entre cultura en general, patrimonio cultural en particular y nuestra identidad nacional. Es decir, carecemos de esas propuestas de parte de quienes aspiran a gobernar. Eso no quiere decir que a título individual, en X programa de radio, alguien se pronuncie o escribe un artículo. Pero eso no es política cultural. Estamos hablando de una visión que tiene visión de objetivos, metas, mediano y corto plazo, presupuestos, capacidad de gestionar a nivel internacional con la UNESCO, con ICOMOS y toda la institucionalidad mundial que hay alrededor de estos temas. Muy bien, el tiempo se nos agota. Queremos darle las gracias por haber aceptado la invitación y haber compartido con todos los televidentes de UTV. Pero antes de que cerremos, nos gustaría pues sus últimas palabras, pero también de paso un consejo, una recomendación a los jóvenes historiadores y a la juventud estudiantil, a la juventud en general de este país, dada la importancia de prepararse. Nosotros hemos leído, por ejemplo, su bibliografía, la preparación que ha tenido, y dentro de nuestros televidentes pues hay todo tipo de público y una buena cantidad es comunidad universitaria. Su recomendación y sus palabras finales. Mi recomendación particular, por un lado es sencillo y por otro lado en realidad es muy complejo. Que el pasado vive en nosotros. Y el no atender el pasado, sea por la juventud que es el futuro, ¿verdad?, sea por medio de estudio serio y reflexión seria, o por medio del diseño de políticas culturales que cultiven la relación entre el pasado y el presente, generamos una situación en que el pasado que vivimos y con el cual actuamos es un pasado o superficial o contradictorio y caótico con respecto a que pueda servir de guía para el futuro, sea a nivel cotidiano y privado, no digamos ya a nivel de políticas de Estado que promuevan la relación entre el pasado y el presente. Porque decir eso, la relación entre el pasado y el presente, es una forma más sencilla de decir relacionar el patrimonio cultural con la identidad nacional. Entonces esa es la recomendación, que en realidad tomemos en serio que esa cotidianidad presente con la cual nos levantamos a diario y nos acostamos en la noche, lleva interna un pasado. Y ese pasado debe ser coherentemente reflexionado e incorporado a nivel privado y a nivel de la institucionalidad del Estado. Gracias al doctor Euraque por habernos acompañado en este programa de A Fondo.
Quien les habla, Jorge Ramos, en compañía también del equipo técnico que ha estado con nosotros. Les agradecemos y les invitamos para que nos acompañen en la próxima edición.